y aparato reproductor femenino. Bueno, en primer lugar, les voy a indicar que este tema, que nosotros vamos a tocar ahora, necesita unas bases previas, o bueno, en pocas palabras, necesita definir algunas cosas bien para que no se pierdan o no se compliquen con los conceptos que yo les voy a decir. Recalco que todo lo que está en la PPT es la información oficial y podría decir con mucha seguridad que al menos la mitad del examen de la primera unidad trata acerca de esos temas, de gametogénesis femenina y aparato reproductor femenino, porque luego ya vamos a hablar acerca de la fecundación, vamos a hablar acerca de el desarrollo fetal, de las anomalías cromosómicas y un montón de cosas. Pero en pocas palabras, les pido atención con ese tema, ya sea cuando ustedes lo toquen, se traten de acordar de los puntos más importantes que existen. Y bueno, de esta manera voy a empezar, voy a comenzar. Siguiente, por favor. Ya. Chicos, hecho este esquema, bueno, he tratado de recopilar la mejor forma en la que nosotros podemos estructurar todo el tema en esto de acá, que ustedes pueden ver. Es los periodos del desarrollo humano prenatal, antes del nacimiento. Esto es clave porque antes eh, se creía, bueno, que solo existía un periodo embrionario y un periodo fetal. Sin embargo, la complejización o los estudios a lo largo del tiempo nos han permitido eh, ir más allá, o sea, al origen de las cosas. La embriología no solamente estudia a lo que son los embriones o lo que son los fetos, y tampoco desde el cigoto, la mórula o la blástula. Incluso podríamos hablar que la embriología estudia desde los mecanismos genéticos del ADN cromosómico y todo lo que existe dentro de la biología molecular. Es decir, es todo un tema que parte desde lo más pequeño. Nosotros no vamos a tocar eso acerca de los mecanismos genéticos. Eso está dentro de la malla de la escuela de medicina. Nosotros nos piden ver a partir del periodo preembrionario hasta el periodo fetal. Y bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, el periodo preembrionario es del día 1 al día 21, es decir, de la semana 1 a la semana 3. Son las primeras semanas que se van a estudiar. Y nosotros nos vamos a enfocar estas 2 primeras semanas en solo la semana 1, en lo que es la fertilización o la fecundación en el cigoto y la segmentación. Pero antes de ello vamos a hablar acerca de la gametogénesis, que en un momento voy a tocar ese tema. Luego tenemos el periodo embrionario y el periodo fetal. Es muy importante que ustedes entiendan que el periodo preembrionario y embrionario es de la semana 1 a la semana 8, porque a partir de eso ya es todo un desarrollo fetal, solo es puro crecimiento corporal. Lo que ahonda más en la universidad, o lo que nos indican más, es que tengamos mucho en cuenta que de la semana 1 a la semana 8 existe un complejo desarrollo de lo que es el embrión o el preembrión. Y eso también lo vamos a tocar en las futuras clases. Y bueno, esto va a quedar como un recordatorio, también se va a repetir en la siguiente clase y en la tercera clase, que será la última de embriología. Y cuando les pase las PPTs, lo único que les pediría que sea que traten de verlo o traten de organizarse, porque es la base de todo lo que vamos a hacer. Y todo lo que está ahí es todo lo que vamos a definir, no hay nada más. Siguiente, por favor. Ya. Como conceptos importantes, necesito que traten de recordar acerca del ciclo celular y la división celular. A ver, todas las células tienen un mecanismo de supervivencia que se llama ciclo celular. El ciclo celular se hace para que la célula pueda proliferar y subsistir su herencia genética, subsistir su código genético y tener una descendencia. Lo que nosotros ya habremos estudiado en la academia, dentro de lo que es biología, es el ciclo celular. El ciclo celular comprende dentro de él a la división celular, a la mitosis específicamente. Pero, ¿qué es mitosis realmente? La mitosis es la división
de una célula diploide, se le dice diploide y se le representa con 2N. En la parte que dice división celular, está la parte que dice mitosis y en la primera parte dice interfase. Ya, esa es una célula diploide. Luego de que pasa por todos esos mecanismos, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis, que es la división del citoplasma, llegamos a la división en células diploides. Es decir, que una célula diploide hace una división para poder darme más células diploides, o sea, más células iguales. Caso distinto es la meiosis. Ven que hay muchos más procesos, incluso hay una meiosis 1 y una meiosis 2, pero hay que enfocarnos en lo que empieza y en lo que termina, porque es lo único que vamos a necesitar para poder entender los mecanismos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos a lo que es una célula diploide, y después de todos esos mecanismos de la meiosis, termina dándome células haploides hijas, o células que tienen una parte de la herencia de la célula que fue inicialmente. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Pueden hacer preguntas, no hay ningún problema. Y si a todo está bien, den like nomás. Ya, esto es básico, esto es base nomás. Ahora, siguiente, por favor. Ya. Ahora, como dije, todas las células se tienen que proliferar, o en todo caso tienen que mantener su supervivencia. Dentro de lo que era el ciclo celular, había diferentes fases. Bueno, esto lo digo, no es necesario que se aplique directamente en lo que va a ser lo que vamos a ver, pero simplemente es un recordatorio. Hay una fase G1, hay una fase S, y hay una fase G2 y hay una fase M, que es ya la fase de división celular. Pero específicamente hay una fase que es la fase 0. Solo hay un tipo de célula en nuestro cuerpo que está en fase G0. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? ¿Tiene una noción o algo? La neurona. Exacto, es la neurona. Es la única. ¿Y por qué está en G0? Está en un estado latente, porque las neuronas no pueden proliferarse y no pueden dividirse. A diferencia de lo que son las células musculares, las células grasas, los adipocitos, las células óseas, las células sanguíneas, las células epiteliales o la inmunidad. Ya todo esto es un tema ya dentro de lo que es la fisiología, ¿no? Pero específicamente la célula nerviosa es la que se mantiene en un estado latente. Ahora, si hablamos de las células sexuales, por supuesto que si yo hablo de una supervivencia, tengo que hablar acerca de estas células, porque estas células son las que nos representan en cuanto a, ¿cómo se llama? A la descendencia por sí misma. ¿A qué me refiero? A que, bueno, necesitamos que estas células se mantengan en constante división para asegurar la supervivencia de las especies. Si las células sexuales no se dividieran, si las especies no tendrían las células en constante división, no podían tener descendencia. Entonces su especie literalmente solamente desaparece. Es decir, la importancia que existe dentro de la división es para la supervivencia de la especie. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, vamos a hablar acerca del tema en sí. El tema en sí que vamos a ver hoy día es la gametogénesis femenina. Y la próxima semana vamos a ver la gametogénesis masculina. Pero, ¿qué es la gametogénesis? Es un proceso por el cual las células germinales, se dice células germinales a unas células que comienzan todo un ciclo. Bueno, dentro de todo lo que es este tema, tenemos dos células germinales. En el caso de la mujer es la ovogonia y en el caso del hombre es la espermatogonia. Estas experimentan cambios cromosómicos. ¿A qué se refiere con cambios cromosómicos? Simplemente cambios dentro de su división, la división que ya hemos visto, y morfológicos claramente también, en preparación para la fecundación. O sea, es decir, se preparan para la fecundación porque yo necesito un gameto femenino y un gameto masculino. La gametogénesis me permite tener esos dos elementos necesarios para la fecundación y posteriormente ya el desarrollo, el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esos dos elementos le corresponden uno a la gametogénesis femenina y el otro a la gametogénesis masculina.
El de la gametogénesis femenina se llama ovogénesis y el de la gametogénesis masculina es la espermatogénesis. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe a qué me estoy refiriendo? Uno es para el desarrollo de eh, un elemento importante para la formación del cigoto y el otro también, solo que uno es de la mujer y otro es del varón. ¿Alguno sabe de qué elementos estoy hablando más o menos? Los que forman el cigoto. ¿Alguna O idea? el espermatozoide. Ya, el espermatozoide es uno. ¿Y el otro? El óvulo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra respuesta? Ya, lo que dijo del espermatozoide está bien. Ahora acoto que decir óvulo es correcto, solamente que no es el término preciso. Y va a ser lo primero que les van a decir en clase. Acuérdense de esto. Solo existe el ovocito secundario maduro. El óvulo es una forma coloquial de hablar o tratar de referirnos a lo que es un ovocito secundario maduro. La forma correcta en la que se dice es ovocito secundario maduro. Este es el que va a participar directamente en lo que es la fecundación y en la formación del cigoto. Es decir, que este se va a unir junto con el espermatozoide y juntos me van a dar el huevo o cigoto. ¿Ya? Todo esto se hace a partir de qué? ¿De qué proceso? A partir de la meiosis. Es decir, que la gametogénesis, en pocas palabras, es una meiosis, como habíamos visto anteriormente. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ese es un adelanto ya de lo que vamos a ver en la semana 3, que es el origen y la diferenciación de las células germinales. Es decir, nosotros, cuando estamos en la primera semana, podemos decir que todos somos iguales. Dentro de nuestra estructura fisiológica, dentro de nuestra morfología, todos somos iguales. El hombre y la mujer son iguales, ambos sexos. No hay una diferencia clara, porque no hay un desarrollo diferencial hasta llegada a la semana 2. Pero ¿cuál es el momento en el que se separan? Eh, bueno, hay un momento clave en el que ya podemos realizar lo que es una separación entre lo que es un hombre y una mujer. En palabras simples, chicos, hay un proceso que hace que una persona pueda tener 46 cromosomas y los cromosomas sexuales XX, que son para mujer, y XY, que son para varón. Sucede que hay un proceso cromosómico con un gen especial, que es el gen SRY. Anoten esto porque ha sido pregunta de examen de embriología. El gen SRY induce la determinación del sexo masculino. Es decir, que si ese gen se desarrolla, se expresa dentro de lo que es el juego de cromosomas que tiene una persona que tendrían que ser 46, esta persona ya se vuelve un hombre directamente, porque ya se expresó este gen. Y si no se expresa, el cuerpo asume que hay una ausencia de este gen, entonces ya se convierte en una mujer. En pocas palabras, ¿cuál es el único mecanismo que me permite diferenciar un hombre de una mujer? La expresión de un gen. ¿Y el gen cómo se llama? SRY. Anoten eso, chicos. Les juro que eso le van a decir en clase y les va a venir. Ahora, ¿cuál es el origen de las células germinales de las que hemos hablado en un inicio? El origen de las células germinales, ovogonia y espermatogonia, son de origen endodérmico. Eso también anótenlo, porque son datos así, yo les digo, pero a la hora del examen, así, como si fuera una pregunta para marcar nomás. Y ya. Siguiente, por favor.
Ya, antes quisiera saber si tienen alguna duda, chicos, porque ya vamos a, prácticamente ya hemos terminado con lo que es la gametogénesis. Ahora vamos a ahondar un poquito en lo que son los procesos del aparato reproductor femenino, ¿no? Si tienen alguna pregunta, háganla. Si algo que no quedó claro, también pueden prender su micrófono o hagan su pregunta por el chat. Ya, ahora vamos a hablar acerca del desarrollo de los ovarios. Es muy importante detallar esto porque tanto en el examen práctico como en el examen teórico, el tema de ovarios se toca mucho y van a haber bastantes láminas dentro de lo que es la práctica el día viernes, que hay diferentes tipos de folículos, diferentes tipos de ovocitos. Incluso hay cuerpos lúteos o folículos atrésicos, o sea, es todo un tema y hay que tratar de prestar atención. Acá como algunos datos clave que he puesto son que a partir de la semana 7 se inicia el proceso de lo que es la diferenciación sexual. Es decir, que acá ya se puede evidenciar mejor la diferenciación sexual entre un varón y una mujer. Solamente que en la primera semana, como ya había dicho, la expresión de ese gen SRY me determinaba genéticamente si esa persona iba a ser ya varón o mujer. Ahora, dice el segundo, el epitelio mesodérmico de la cresta genital prolifera formando el epitelio de la gónada. Esto sucede ya dentro de lo que es la formación misma del ovario, porque la formación de la gónada inicialmente es, por decirlo, muy inmadura y tiene que pasar por un proceso de maduración constante para darme lo que es el ovario. Las células germinales son incorporadas a la masa de las células epiteliales en división, esbozando la corteza ovárica. ¿Qué me quiere decir esto? Este tercer enunciado que dice, las células germinales son incorporadas a la masa de células epiteliales en división, esbozando la corteza ovárica. Que las células germinales han migrado desde un tejido primitivo del ser humano. En el caso de los ovarios, las células que migran hacia los nacientes ovarios son las ovogonias. Las ovogonias van a estar en bastante cantidad en lo que es el inicio de la vida de una mujer. Se representa que existen entre 1 millón a 2 millones de ovogonias en el nacimiento y que inicialmente pueden desarrollarse hasta lo que es el estadio del ovocito 1 y se quedan en un estado latente, esperando a que llegue la pubertad. Y cuando llega la pubertad, ya empieza lo que es ya la maduración del ovario, todo esto, y ya el ciclo, aparece lo que es el ciclo ovárico como tal y el ciclo menstrual. Es decir, que cuando hay una maduración ya hay una expresión completa. Pero por el momento me dice que las células germinales o las ovogonias llegan al ovario. Eso es lo que me quiere decir ese enunciado. Y llegan en cantidad. Ahora, abajo dice, se forman los folículos primordiales. Ya. Una vez que llegan las ovogonias en cantidad, me van a formar lo que son los folículos primordiales. En un momento voy a explicar todo acerca de los folículos, pero que vaya quedando claro la idea que se desarrolla todo desde un aspecto básico o primitivo a partir de la expresión que yo tengo de un gen, el gen SRY. A partir de eso ya establezco una diferenciación sexual, diferencio quién es hombre, diferencio quién es mujer, y sus genitales se van formando. Siguiente, por favor. Ya, este cuadro de acá lo puse como una referencia nomás de procesos más específicos que les van a explicar a ustedes, que diferencian lo que es un fenotipo femenino de un fenotipo masculino, a través de algunas estructuras especializadas, ¿no? Es un cuadro resumen y espero que, bueno, cuando llegue su momento quizá ustedes puedan leerlo o puedan repasarlo. Es una muy buena referencia para la determinación y la diferenciación sexual. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahí quería poner lo que era la imagen de un ovario, pero más adelante tengo otra.
Para que se den cuenta de la estructura, en la imagen celestita quiero que se den cuenta, está lo que es un útero, está su trompa de falopio y está llegando a lo que es un ovario. Del ovario van a partir lo que son ya los óvulos, como ustedes dicen, o los ovocitos secundarios maduros. Se expulsan después de un ciclo ovárico completo. Eso ya les estoy adelantando. Después de un ciclo ovárico completo, se expulsa lo que es un ovocito secundario maduro, hasta la ampolla y a ese nivel se conecta, bueno, o se encuentra con lo que es el espermatozoide. Se fecunda y me da lo que es el cigoto. De ahí ocurre todo un proceso ya hasta llevarnos a lo que es el desarrollo del embrión y el desarrollo del feto. Siguiente, por favor. Ya. Acerca de la foliculogénesis, todos esos datos que he puesto ahí, bueno, son referenciales nomás. No es necesario que los traten de leer. Esto ya se va a tocar en sí dentro de la práctica. Pero para darles una idea, la foliculogénesis es un proceso donde ya se experimenta lo que es el crecimiento. Ok, yo ya tengo mis ovogonias que han llegado hasta el ovario. Van a formar primero lo que son folículos primordiales. Desde ese momento ya tengo por delante todo un proceso para la formación de folículos primarios, folículos secundarios, para la formación de folículos terciarios y después la formación de cuerpos lúteos o la formación ya de lo que es un ovocito secundario maduro. O sea, hay diferentes vías. En pocas palabras, la foliculogénesis se refiere al proceso de crecimiento que experimenta un folículo. ¿Ok? Siguiente parte, por favor. Ya. Empezamos con lo que son los folículos primordiales. Traten de ver esto como una línea, como una historia. Ya llegó la ovogonia, ya se incrustó en cantidad en lo que es el ovario y se forma lo que es un folículo. El primer folículo que se forma es el folículo primordial, el que ustedes pueden ver en pantalla. Me forma adentro ya, pasa a ser lo que es un ovocito, la ovogonia pasa a ser un ovocito primario recién, y se encapsula, por así decirlo, porque un folículo es como una cápsula. Se encapsula de unas células foliculares, de unas células foliculares. Las niñas, o bueno, las mujeres cuando nacen recién, tienen bastantes folículos primordiales. Como dije, podrían tener entre 1 millón a 2 millones. En sí, los folículos primordiales aparecen al tercer mes de desarrollo fetal. Como dije, ya presenta un ovocito primario redondo que está rodeado de células planas y o foliculares y tiene un gran núcleo, una gran vesícula. Lo que quiero que se den cuenta y que vamos a ver ahorita en una imagen real es que es un núcleo con unas células delgaditas y planas que lo rodean. Eso va a ayudarnos a diferenciarlo y en la práctica lo van a ver también. Hay otras estructuras anexas que están junto a él, como son la estructura de Balbiani, que ocurre, bueno, este incluye lo que es el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, las mitocondrias y los lisosomas. Son estructuras que tiene cualquier célula, no es nada tan especial. Lo que nos importa más que nada es que ustedes entiendan que deben notar lo especial de la morfología en cada estructura. Porque esa es la histología, bueno, esa es la dinámica que se implementa dentro de las prácticas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Acá vamos a ver una imagen real. Ya. Vamos a ver una imagen real de lo que hemos visto en un dibujo. Ahora lo vamos a ver cómo es en verdad. Ya. Todo lo que dice N
Bueno, lo que señala la N son núcleos, son los ovocitos primarios. Y lo que señala las flechitas que dicen F son las células foliculares que rodean a esos folículos primordiales. ¿Hasta acá se entiende todo, chicos? Ya, ya, chicos. Ya. Esta lámina es fijasa. Esta lámina sí. Y bueno, y las siguientes que les voy a decir. Son en total 4 láminas de lo que es ovarios. Es el folículo primordial, el primario, el secundario y el terciario. Visto el primordial, vamos con el primario. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos a lo que son los folículos primarios. Y los folículos primarios, bueno, pasan por 2 etapas. Es la misma dinámica que ya hemos visto. El otro, el folículo primordial, estaba rodeado de células foliculares muy delgadas. En cambio, el folículo primario mantiene la misma estructura. Tiene un ovocito primario y está rodeado con células foliculares, pero ya no son planas, ahora son cúbicas. Es decir, que van a tener unas formas de cubito y van a diferenciarse bien dentro de las láminas. En primer lugar, vamos a tener que se rodea de células cúbicas. Va a pasar un tiempo en que los folículos van a cargarse, van a proliferar sus células, van a hacer mitosis, 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 y se va a llenar de una capa entera de bastantes células foliculares. A esa capa, ¿cómo le van a llamar? A esa capa le van a llamar zona pelúcida. Así, acuérdense nomás. Van a proliferar bastantes células foliculares que tienen forma cúbica y cuando están en bastante cantidad van a rodear a lo que es el núcleo y van a formarme la zona pelúcida, que también se va a poder diferenciar dentro de lo que es la lámina. A ver, siguiente, por favor. Una vez vistos los dibujos, ahora podemos verlo en imagen real. Al lado izquierdo y al lado derecho tenemos a los folículos primarios. Son lo mismo, chicos, solamente que el primero solo tiene una capa que lo rodea de células foliculares cúbicas. Y el segundo no solo tiene una capa, tiene bastantes capas. A todo ese conjunto de células que ya lo está rodeando, le vamos a llamar zona pelúcida. Como están sus siglas ahí, ZP, zona pelúcida. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ya, todo bien. Siguiente, por favor. Ya, acá tendría que decir folículos secundarios, se me pasó un poco, pero ya lo corrijo y se los mando. Ya, luego de ver toda esa dinámica del folículo primordial, folículo primario, vamos a ver lo que es el folículo secundario. ¿Qué diferencia un folículo secundario de los folículos ya vistos? Ustedes que, bueno, pueden observar, pueden colocar en el chat, qué cosas ustedes ven dentro del mismo dibujo. Hay bastantes partes que están señalando. ¿Qué cosas no hemos visto que están acá, que no tienen, bueno, las otras imágenes que ya hemos visto hace un momento? ¿Alguien podría decirme? Antro, ¿ya? El antro. ¿Algo más? ¿Otras estructuras? Cuerpo de Kalsner. Claro, también. Vasos sanguíneos. También los vasos sanguíneos, sí, claro. Vamos, chicos, vamos. Yo veo bastantes que faltan ahí, faltan bastantes estructuras, sobre todo arriba. Yo veo 2 estructuras arriba que son bien importantes y ustedes tienen que darse cuenta. ¿Nadie, nadie? Teca interna, ya. La teca interna es una y la teca externa es la otra, ya.
Quería que se den cuenta de las tecas. Las tecas son las divisiones que ya vamos a tener, son divisiones especializadas del folículo, que se forman ya cuando este es un folículo secundario. Y van a ver que va a haber una cantidad enorme de vasos, porque a medida de que la célula crece, y crecen además las células que lo rodean, requiere un consumo energético mayor. Cuando ustedes vean que existen muchos vasos en una zona, en cualquier zona del cuerpo, eso quiere decir que requiere un consumo energético alto. Una irrigación alta me quiere decir que necesito que esté correctamente oxigenado, correctamente, bueno, con un consumo de sangre adecuado, pues, ¿no? Ahora, esa era una estructura, es una estructura de referencia que le estoy diciendo. Ahora hay otra que mencionó un compañero, que es el antro. El antro que pueden ver al lado del núcleo, en sí es como un líquido blanco. Ya, ¿por qué creen que aparece este líquido? ¿Alguien tiene una noción, una idea? Puede leer lo que dice ahí, quizá le dé alguna pista. El antro, y esto sí, anótenlo, porque en práctica les va a servir muchísimo. El antro se produce por una explicación sencilla. Ven que tenemos bastantes células cúbicas juntas y están comprimidas porque ya tenemos una división de todo el resto. La división son las tecas. Es decir, que al tener una división y al tener adentro bastantes células que siguen dividiéndose y van a seguir dividiéndose, estas se van a comprimir. Y dentro de las mismas células hay un líquido folicular. Ese líquido folicular sale, se llena en un espacio como una pequeña laguna y vamos a tener lo que es el antro. Eso lo van a ver en la práctica de colorcito blanco. Y justamente lo van a ver en la siguiente imagen, por favor. Eso de ahí. Lo que dice A es el antro. Es el líquido blanco. El líquido blanco, ¿por qué aparece? Porque se presionan las células, se comprimen entre ellas y provocan que salga toda esa laguna. Mantenemos ahí lo que es la teca interna y la teca externa como división el resto de lo que existe dentro del ovario. Siguiente, por favor. Ya, hemos visto el folículo primordial, el folículo primario, el folículo secundario y ahora vamos a ver lo que es el folículo terciario. Dentro de lo que es ya el desarrollo, las células van a seguir dividiéndose, porque el chiste acá es que las células se dividen, van a concentrarse alrededor de todo el núcleo y se van a seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo y se van a seguir comprimiendo y va a salir más líquido blanco, va a formarse una laguna mucho más grande y ustedes pueden notarlo ahí. Este ya es un folículo maduro, se dice folículo maduro, folículo terciario o folículo de Graf. Tiene su teca interna, su teca externa, que son la división. Tiene el antro, que es muy prominente y muy fácil de identificar. Y tiene una zona especial que se llama cúmulo oóforo. El cúmulo oóforo es la zona que está al lado del núcleo que no se llena del líquido, que no se llena del antro. Es una zona libre que ustedes pueden ver ahí. Hay una zona que no cierra, que el antro no puede cerrar. Esa zona se llama cúmulo oóforo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya. Ahora lo que dije está en esta pantalla. Cuando ustedes vean debajo del microscopio, van a ver esta misma estructura y va a ser muy fácil de identificar. De todos, este es el más sencillo de identificar. Tenemos un antro prominente, tenemos a las tecas, tenemos al cúmulo oóforo, que está al lado del núcleo, y bueno, son todas las estructuras que hay. Pero entiendan que iniciamos con unos folículos con unas células que lo rodeaban bien delgadas.
que a medida que iban dividiéndose, que iban creciendo, fueron especializando más al folículo, hasta hacerlo un folículo terciario o un folículo de Graf. Esto ya está maduro para poder terminar lo que es el ciclo ovárico y puede tomar dos rutas. Y antes de decir las dos rutas, quiero saber si todo está claro hasta acá, chicos. Es lo más elemental, lo más principal que se puede agarrar de todo esto, de toda esta explicación de folículos. Ya, ya. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, después de haber visto todo ese tema de folículos, tenemos que entender lo que es la ovulación. Después de que se han formado los folículos, ha pasado de primordial a primario, a secundario y a terciario, necesita liberar el ovocito secundario que está dentro de sí. ¿Puedes retroceder, por favor? Ya. Ese circulito que es el núcleo es el ovocito secundario que ya está maduro, el dichoso óvulo. Necesito que salga de ahí para poder fecundar. Siguiente, por favor. Y para eso existe la ovulación. Es un proceso por el cual el folículo maduro libera un ovocito secundario. Antes de la ovulación, se detiene el flujo sanguíneo en la zona en la que el folículo protruye. ¿Qué es protruir? En donde se va a abrir y va a liberar el óvulo. Esta zona del epitelio germinativo, conocida como mácula pelúcida o estigma, se eleva y luego se rompe. En pocas palabras, se protruye y me libera el ovocito secundario. En pocas palabras, la ovulación es la liberación del ovocito secundario del folículo ya maduro para que éste pueda fecundar. Ahora, ¿cómo madura el ovocito? Hemos visto cómo ha madurado el folículo, pero no hemos visto cómo ha madurado el ovocito. Bueno, las células germinales en un inicio, lo que es la ovogonia, solo la ovogonia se prolifera por mitosis. Necesitamos que haya bastantes de estas, bastantes iguales para que empiecen toda la meiosis y puedan darnos finalmente lo que son los ovocitos secundarios maduros, o los óvulos, también dicho. Cada ciclo, un ovocito madura y completa la meiosis poco antes de la ovulación. En pocas palabras, necesitamos que la ovogonia pase por un proceso de meiosis para que me dé como resultado final el ovocito secundario maduro. Siguiente, por favor. Ya, a ver, gráficamente, explicando lo que es la ovulación, lo pueden ver ahí. Se rompe un folículo maduro y se libera el ovocito secundario en una segunda división meiótica. Se libera con bastantes células del subcúmulo óforo, que era la estructura que había mencionado, y a su encuentro va a ir lo que es el espermatozoide. O sea, en pocas palabras, la ovulación es lo que están viendo en pantalla. No hay nada más, chicos. Lo que pueden ver primero son los folículos en crecimiento, que ya se llenan y se liberan. Siguiente, por favor. Ahora, hablando tal cual del ciclo ovárico, que es ya lo que hemos visto, eh, como dije, hay dos vías. Ya hemos visto una vía que es la ovulación. Es, bueno, ya el cuerpo preparándose para la fecundación. Pero hay otra vía que sucede con el folículo, ya cuando éste revienta. Bueno, rememorando, vamos primero a la parte que dice folículo primordial, folículo primario, folículo atrésico, dice ahí. No sé si lo pueden notar.
dice folículo atrésico. ¿Qué es un folículo atrésico? En pocas palabras, un folículo atrésico es un folículo que no ha podido madurar, no ha cumplido los requerimientos quizás, y el cuerpo no hace que este folículo madure. Y en pocas palabras, se atrofia. Se atrofia y se termina desintegrando dentro de lo que es el ovario. Sin embargo, el folículo de Graf, ya un folículo maduro, es uno que sí prosperó, que sí se desarrolló y sí ovuló. Salió un óvulo y quedó lo que es esa estructura que vamos a llamar cuerpo lúteo. Esa es la segunda vía que toma esa estructura del folículo. La primera es el óvulo y la segunda es el folículo, que pasa a ser un cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo madura, se vuelve un cuerpo lúteo amarillo que luego es detectado por algunos mecanismos inmunosupresores que hacen que se achique o cicatrice y se convierta en el cuerpo albicans o el cuerpo lúteo blanco, ¿ya? Es decir, que ya es una formación residual. Es como el desecho de todo el proceso, en la parte de abajo. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda de alguno de los procedimientos? Eso ya todo lo concierne a lo que es ciclo ovárico. Ciclo ovárico, chicos. Ya. Ahora, hemos comenzado a ver un poco de lo que es el aparato reproductor femenino. Es importante diferenciarlo en dos grandes partes, en los genitales externos y en los genitales internos. Nosotros vamos a enfocarnos mucho más en lo que son los genitales internos. Como un adelanto, bueno, ustedes van a llevar anatomía, lo que es, van a llevar el capítulo de pelvis, ustedes, es su cuarta unidad, si no me equivoco. Lo importante es que ustedes entiendan que la anatomía va a estar presente siempre, siempre. Es como lo referencial que siempre tenemos que tener en cuenta. Para hablar de histología tenemos que hablar de anatomía, tenemos que hablar de fisiología. Todo se va a conectar. Ahora, si sabemos dónde estamos ubicados, gracias a la anatomía, podemos ver histológicamente los procesos y podemos hablar ya de sus funciones. Eso ya le corresponde a lo que es la fisiología. Vamos a hablar acerca de algunas partes específicas, no vamos a hablar de todo. Son algunas partes que están dentro de la guía de vaquero. Las partes son las trompas de falopio, está también, bueno, ya hemos visto los ovarios, vamos a ver lo que es el útero, específicamente el endometrio, es lo que nos interesa. De todo el útero nos va a interesar el endometrio. La vagina, también lo que es el cuello del útero, el cervix, y nada más. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar acerca de las trompas de falopio. Las trompas de falopio tienen algunas capas y les adelanto que siempre les van a hablar de capas cuando veamos el capítulo de histología en la mayoría de órganos, porque vamos a tocar órganos en sí. Vamos a empezar con la capa más externa, que suele ser la capa serosa o la capa adventicia. Serosa es para unos órganos y adventicia es para otros. La capa serosa también le podemos llamar peritoneo. Cuando toquen anatomía van a diferenciar qué es el peritoneo y otras estructuras que están ubicadas por esa zona. En siguiente lugar, una estructura muy importante que ustedes van a tener que aprender a diferenciar va a ser la capa muscular. En este caso, las trompas de falopio tienen un cile. Si se acuerdan de qué es un cile, en la academia siempre lo enseñaban. Un cile es la disposición que tienen los músculos. Por ejemplo, el sí es circular interna, una capa circular interna gruesa, y el le es una capa delgada, longitudinal externa, que no tiene límite.
¿Y por qué dice que no tiene límite? Porque se enrolla dentro de sí. Pueden ver que hay bastantes como una especie de criptas o esto. Es como si yo envolviera un esófago. Un esófago es muy largo y tengo que envolverlo. Ya, algo así es la estructura de la trompa de falopio, como pueden ver en pantalla. Y ya por último tenemos lo que es la capa mucosa. La capa mucosa en la trompa de falopio tiene pliegues delgados que son muy abundantes y complejos en lo que es la ampolla y son más pequeñas en el istmo. Ya, esto es referencial. Acerca de su epitelio, que es muy importante también saber, este es un epitelio cilíndrico simple, que es más alto en lo que es la ampolla y obviamente es más bajo en lo que es el istmo, ya que es como una pequeña abertura. Presenta células ciliadas y secretoras. Ahora, cuando hablamos de las células ciliadas que se encuentran acá, están de manera muy abundantes. Las células ciliadas se encuentran mayormente en la parte de lo que es la ampolla de la trompa de falopio, en dirección el útero. Ahora yo quiero que ustedes vean la imagen que está al lado, ¿ok? Porque es más representativo verlo. Ven que hay bastantes pliegues de la mucosa. Esos pliegues son los que habíamos indicado, que estaban distribuidos a lo largo de todo este campo visual. Y al otro lado tenemos a lo que son las células secretoras y a las células ciliadas. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, la estructura que vamos a hablar será el útero. El útero ya recibe a lo que es el huevo fecundado. ¿Fecundado dónde? En la trompa de falopio. Es piriforme, como pueden ver ahí. Es hueco, aplanado y de gruesa pared muscular. Presenta lo que es el istmo y el cuello. El cuello está en la parte de abajo y el istmo es como un encurvamiento para ya dirigirnos a lo que es el cuerpo, que es la forma más redonda que existe. Tiene tres capas también, como había explicado. Muchas veces la capa más superficial, la capa cerosa o la capa adventicia, no van a ser tan importantes dentro de las prácticas. Lo que a nosotros o a ustedes les van a preguntar van a ser las capas más internas o las capas musculares, sobre todo en tejidos cardíacos, musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nos vamos a referir específicamente acá al endometrio, que es su capa más interna, que cubre la cavidad uterina y presenta una lámina gruesa propia. En el endometrio, como ya muchas personas sabrán, es donde en una mujer se realiza lo que es el ciclo menstrual, que se regenera la capa dentro de todo un proceso que dura aproximadamente un mes en diferentes fases. La fase proliferativa, en la fase secretora, en la fase menstrual. Hay también una fase isquémica, que es la preparación para la menstrual. Eso lo vamos a adelantar en un momento y lo vamos a ver visualmente también en un tejido. ¿Ok? Tenemos también lo que es el cuello uterino, el cervix, que está constituido por muchas fibras colágenas y elásticas. Tiene bastantes fibroblastos y músculo liso. Su naturaleza es más fibrosa, densa y es responsable de una consistencia dura. Acá vamos a ver algunos cuerpos como los quistes de Nabot, que también se van a poder apreciar dentro de la práctica. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando propiamente de lo que es el endometrio, porque es nuestro material de estudio que tenemos que tener siempre en cuenta. Este tiene la función de la implantación y la formación de la placenta. Ya cuando desde la trompa de falopio se ha fecundado el huevo o cigote, ha bajado al útero, se va a empezar a rodear por una capa que me va a formar la placenta. Y esto va a ocurrir en el endometrio. Los cambios estructurales y funcionales dependen de las hormonas ováricas. ¿Qué hormonas ováricas ustedes conocen, chicos? ¿Qué hormonas conocen ustedes? O se acuerdan.
Vamos, chicos, pueden escribirlo. Ya. Para los que no se acuerden, acá tenemos dos en especial. La hormona folículo estimulante, les estoy escribiendo sus siglas, y la luteinizante. Ambas van a participar dentro de lo que es el ciclo ovárico y de lo que es el ciclo menstrual. Y van a ser estimuladas por una glándula, que es la glándula maestra o glándula hipófisis. ¿Ok? Como dije, la mucosa del endometrio va a sufrir lo que son los cambios cíclicos y tiene un espesor de entre 5 a 6 milímetros. Es decir, que no es tan grueso y puede sufrir cambios o modificaciones muy rápidamente, debido a su espesor, que no es mucho. El epitelio se invagina para formar numerosas glándulas tubulares que se extienden por una gruesa lámina propia. El epitelio es cilíndrico simple y está constituido por células ciliadas y secretoras, que van a cambiar de forma. Cuando yo veo que un endometrio está en una fase secretora, no va a ser lo mismo que se podría ver en una fase proliferativa o en una fase menstrual. Cabe decir que dentro de una fase menstrual ya podemos ver, bueno, muestras de sangre dentro del tejido. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, este es un pequeño resumen de todo lo que tiene que ver con la fase proliferativa, secretora y menstrual, que son los cambios cíclicos del endometrio. Y bueno, comienzo con la fase proliferativa, que comienza al final del flujo menstrual. Las células proliferan, las células del estroma se dividen, proliferan y tratan de estar en abundancia. Estas mismas secretan colágeno y sustancia fundamental. Es decir, es una fase en la que va a haber mucha división celular y por lo tanto va a haber un aumento constante de lo que son las células del estroma. Las glándulas de luz estrecha aumentan en número y en tamaño, aprovechando estos cambios o estas divisiones, y la matriz extracelular es abundante y metacromática. Ahora, después de esta fase en la que ya prolifera, aumentan de tamaño, hay bastantes células, llegamos a lo que es la fase secretora. Dentro de la fase secretora, vamos a ver que el epitelio glandular comienza a desplazarse del núcleo hacia la superficie. Es decir, que la glándula crece, se hace más tortuosa con una dilatación más prominente. Es decir, lo que ya había proliferado comienza a moverse. Esto es, bueno, cuando se mueven células dentro de un espacio corporal, no solo afecta su misma fisiología, sino que también interviene en todo lo que lo puede rodear. Por ejemplo, acá se mueven dentro de lo que es el endometrio y el endometrio está muy irrigado, chicos. Entonces, se mueven las células, se mueven todas las glándulas, todo esto, y van a chocar con vasos sanguíneos. Las arterias espirales crecen, pero no porque esas tengan que crecer en tamaño, sino porque hay una presión, y la presión hace que estas se hinchen un poco, se hinchen y se retuercen hasta alcanzar la superficie. Las células epiteliales se hipertrofian y aumentan demasiado de tamaño, aumenta la vascularidad por la presión, hay un edema endometrial que es provocado por esta presión que existe dentro de los vasos, y ya no hay mitosis, ya no hay divisiones, ya no hay proliferación, simplemente hay un movimiento ya, como una preparación para lo que es, eh, para lo que es la formación o la fecundación, porque para eso se está preparando, para tener a un desarrollo más óptimo ya dentro de este proceso biológico, ¿no? Y las células del estroma son grandes, pálidas y ricas en glucógeno.
Es decir, en resumen, la fase proliferativa, la fase secretora preparan el cuerpo de una persona para el embarazo. Todo esto se hace con la única razón de apoyar el embarazo. Pero ¿qué pasa cuando ya ocurre una ovulación? Sale el óvulo o sale el ovocito secundario maduro y no llega ningún espermatozoide. Entonces, no se va a dar el embarazo, no se va a dar la concepción. Y todo esto que se ha hecho, todo esto que se ha hecho, va a pasar a lo que es la fase menstrual. La fase menstrual que ocurre cada mes, donde esta menstruación dura alrededor de 5 días con sangre que no coagula. Y se desprenden literalmente fragmentos de sangre, dejando una superficie con desgarros y algunas lesiones internas. Esto ya es un procedimiento casi natural que ocurre, pero podría decirles que todo el endometrio se desgarra, el endometrio sale. Como no tiene un espesor tan grande, este sale fácilmente. Sale con todas las células, todas las glándulas que ha proliferado y que ha preparado para el embarazo. Y al no haber un embarazo, simplemente todo sale. Sale en forma de sangre ya. Y sale con algunos tejidos, ¿no? La descarga menstrual contiene diferentes elementos, como ya dije, la sangre arterial y venosa, células epiteliales y de estroma autorizados e intactos, y una secreción de glándulas uterinas y cervicales. Siguiente, por favor. Ahora, lo que nos interesa, verlo en láminas. A ver, es lo mismo que he explicado, solamente que tienen que echarle ojo a esto. Todas estas son un mismo tejido, son el endometrio, solo que en diferentes fases. En la fase proliferativa, donde hay un aumento de las glándulas, las células, hay constante división, hay un enriquecimiento, por así decirlo, de todo el tejido, tenemos unas formas medio tubulares dentro de lo que es el endometrio, que se van a explicar ya dentro de la práctica. Pasa esta etapa, vamos a la fase secretora, y hay una distribución de todo esto, hay un movimiento, y ese movimiento hace que yo pueda ver esa especie de estructuras que están media encurvadas, ya son la consecuencia de ese movimiento, de ese desplazamiento, de esa preparación para el embarazo. Ya, no ocurre el embarazo y ¿qué sucede? Toda esa estructura se desgarra y se elimina. Acá ocurre ya la fase menstrual, que pueden ver a la mano derecha, está ya con algunos puntos rojos, algunos colores rojos. Eso representa la sangre que ya está en el tejido. Hay una fase ya que es ya de renovación y volvemos a la fase proliferativa, a la fase secretora y a la fase menstrual. Y así, así, así. Y eso sería todo en cuanto a el endometrio. Ya, ahora una representación gráfica nomás, que pueden ver de lo que he explicado, que sucede a la par junto a lo que es los folículos y a lo que es el desarrollo del endometrio durante todo este proceso. Es decir, el ciclo menstrual y el ciclo ovárico van a suceder al mismo tiempo. Sí, tiene que suceder al mismo tiempo. No son procedimientos separados. Suceden al mismo tiempo y tienen diferentes implicancias. Ya, ahora, en primer lugar, ustedes pueden ver lo que es la fase menstrual. En la fase menstrual, el endometrio baja su nivel de tejido. ¿Por qué? Porque se ha eliminado, se ha expulsado tejido para poder renovar todo el procedimiento. ¿Por qué no hubo embarazo? No hubo. Y vamos nuevamente a lo que es la fase folicular o proliferativa, donde comienza a regenerarse, de ahí vamos a la fase secretora, y si esta llega al embarazo, vamos a una fase gestacional, donde el cuerpo ya se había preparado para este proceso, viene un embrión, se implanta y comienza todo el procedimiento del embarazo.
Y acá decirles que ya la placenta se forma dentro de esta fase, de la fase gestacional. Eso ya lo veremos más adelante. Este es esta es una pequeña ilustración, resumen de todo lo que ya se ha explicado, que ustedes pueden verla cuando les pasen la PPT. Siguiente, por favor. Un antes. Ahí está. Ya, ya. Acá está lo mismo, solamente que hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay algunas hormonas que actúan en sangre y hay algunas hormonas que vienen directamente de lo que es ya la pituitaria o la hipófisis. De la hipófisis viene la LH y la FSH, o la luteinizante y la folículo estimulante, que van a actuar ya dentro de lo que es la fase proliferativa. Al mismo tiempo ocurre lo que es el ciclo ovárico y en la sangre, especialmente porque esta ha sido pregunta de examen, dice, ¿qué hormonas ováricas actúan? Y acá actúan los estrógenos y la progesterona. Específicamente en la fase proliferativa van a actuar más los estrógenos. Y en una fase secretora va a actuar lo que es la progesterona. Eso quiere decir que va a haber una función no solo del tejido, sino hay una función controlada por las hormonas. Es una consecuencia directa del control de estas, tanto en sangre, tanto en el ciclo ovárico y tanto en la hipófisis. Estos tres mecanismos van de la mano con el ciclo menstrual y es todo en uno, chicos. ¿Ya? Y con esto ya se terminó todo ciclo menstrual. Podemos hablar de los últimos órganos para ya poder terminar. Ya, en este caso vamos a ver lo que es el istmo y el cuello uterino. El istmo y el cuello están ubicados en la parte inferior de el útero. Lo que van a ver ustedes en láminas va a ser eh, una especie de corte como el que están viendo a la parte derecha, y más que nada en el cervix o el cuello les van a hacer identificar algunas estructuras específicas. Ya, y con eso les vamos a ayudar. Dentro del Drive también hay bastantes fotos de cada uno de estos órganos que ustedes pueden ver, pueden evaluar. Dentro de lo que son los pasitos, sobre todo, había muchas complicaciones con esto del cervix. Había gente que malinterpretaba algunas estructuras y se confundía bastante. Pero esperemos que si ustedes lo revisan con tiempo les puede ir mejor. Bueno, el istmo es una estructura estrecha y delgada. No tiene mucha implicancia o importancia dentro de las prácticas, pero muestra escasos cambios morfológicos o cíclicos. Es decir, es una estructura constante y no sangra. Es decir, que no pasa por por una modificación a pesar de que ya hay todo un ciclo menstrual. Es una estructura constante. Ahora, hablando del cervix o del cuello, tiene una mucosa con una superficie muy irregular. Es por ese motivo que su detección es un poco tediosa. Y tiene un estroma denso, tiene glándulas orientadas muy oblicuamente. Su canal está revestido por un tejido específico. Es un tejido con un epitelio cilíndrico alto y un núcleo basal que se encuentra en la parte inferior. El citoplasma está lleno de moco. Se puede confundir con algunas otras estructuras, como son la vagina, por ejemplo, y otra más. El canal cervical está ocupado por bastante moco y los conductos de algunas glándulas quedan obliteradas y forman los quistes de Nabot. Los quistes de Nabot son unas estructuras blancas. Son unas estructuras blancas que se pueden apreciar muy bien en lo que es en lo que es el cervix. Solamente que como tienen una forma, digamos, un poco confusa, hay gente, y ha pasado, que ha visto un folículo terciario que tiene un antro gigante, o sea, toda esa laguna blanca,
y la ha confundido con un quiste de Nabot y ha colocado una cosa por otra y la han invalidado. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque esas cositas que le estamos precisando, bueno, o de las que ya he hablado, son las únicas cosas que van a venir. Pero en conceptos claros, hay que tratar de ver mejor las imágenes. Lo que cuenta más acá va a ser las imágenes. Más preguntas que podrían venir, en teoría, se refiere más a lo que es la embriología. Pero les estoy dando un adelanto a lo que es la práctica, porque la práctica bastante pesa y bastante, bueno, por así decirlo, contiene teoría. Siguiente, por favor. Ya, ahora, la vagina. La vagina tiene un tejido característico que se podría confundir con la estructura anteriormente mencionada. Esta tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. La adventicia es, bueno, no es tan relevante. Lo que nos va a importar acá es la mucosa y la muscular. La muscular se divide en dos capas. En el orificio vaginal se encuentran las fibras musculares estriadas del músculo bulbo cavernoso. Es como una división entre la capa adventicia y la capa mucosa. En la mucosa el epitelio es plano estratificado, carece de glándulas, tiene una lámina propia debajo del epitelio que es muy celular y muy fácil de identificar, y se puede identificar lo que son nódulos linfoideos. Linfoideos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, hablando acerca de esta estructura, muy cercana a ella se encuentra todo lo que tiene que ver con los genitales externos. Bueno, estos órganos, por así decirlo, no van a venir en la práctica, no son algo que vamos a estudiar, solamente es una mención. Y bueno, tampoco va a venir en la teoría, y si lo mencionan va a ser algo muy superficial. Pero conste que ya queda como parte anexa dentro de la estructura de la vagina, ¿no? Los genitales externos que están alrededor de la vagina son el monte de Venus, que está formada por tejido adiposo subcutáneo. Tenemos a lo que son los labios mayores y los labios menores, que son pliegues que se dispersan a lo largo de la estructura de la vagina. Los labios mayores son ricos en tejido adiposo también, así como el monte de Venus. Tienen una capa delgada de músculo liso, glándulas sebáceas y sudoríparas en ambas superficies. Así es, tiene glándulas sudoríparas, chicos. Y los labios menores tienen pliegues que limitan el vestíbulo, que es otra estructura que está presente ahí. El epitelio presenta abundantes pigmentos de melanina y se encuentran numerosas glándulas sebáceas. El clítoris es, bueno, que presenta dos cuerpos cavernosos pequeños que son eréctiles, que terminan en un glande rudimentario. Están en la parte superior. Ya, el vestíbulo que nos habíamos referido y las glándulas de Bartolín que secretan un moco y tienen una estructura especial que es un epitelio cilíndrico mucoso. Es, de todas estas, es la, junto con los labios mayores y menores, secretan algunas sustancias. Los labios mayores y menores tienen glándulas sebáceas y sudoríparas, y las glándulas de Bartolín secretan lo que es un moco. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, acerca de la glándula mamaria, dentro de la guía de vaquero les van a poner glándula mamaria activa, glándula mamaria en lactancia y glándula mamaria en reposo. A nosotros y a las anteriores bases, por lo que hemos visto, ya hemos evaluado sus programaciones, siempre nos ponen lo que es la glándula mamaria en reposo. Eso no quiere decir que quiten las demás. Posiblemente no, que yo haya visto, o no tenemos tantas láminas de otras, de otras estructuras, pero tenemos bastantes láminas de lo que es la glándula mamaria en reposo. Estas estructuras son muy fáciles de identificar. En nuestro drive hay bastantes fotos. Estas contienen túbulos alveolares que presentan entre 15 a 20 lóbulos. Los lóbulos se separan por bastante tejido conjuntivo denso y rodeados por abundante tejido adiposo. A ver,
La estructura atrás que ustedes pueden ver que está de color piel, así como el fondo de todo, ese es el tejido conductivo, conjuntivo. Y todas esas estructuras cerradas, como en círculos o en formas circulares, son los lóbulos. Y las estructuras más pequeñitas, que son circulares, son los lobulillos. Cada lóbulo tiene un conducto galactóforo con un epitelio plano estratificado, que cuando ustedes manejan el microscopio y ya se desplazan a lo largo de toda la lámina, van a poder encontrarlos. Tienen una estructura un tanto fácil de reconocer. Cada lóbulo tiene un conducto galactóforo con epitelio plano estratificado. Cada conducto se abre en el pezón, presenta un seno lactífero y cada lóbulo, como dije, se divide en bastantes lobulillos pequeños. Los lobulillos más pequeños están formados por conductos y evaginaciones saculares llamadas alvéolos, con epitelio cúbico. Pero eso no lo van a poder ver a simple vista. Eso ya se tiene que ver con más precisión o con un microscopio electrónico, en pocas palabras. Son estructuras diminutas. En pocas palabras, lo que tienen que ver en esta lámina son los lóbulos y los lobulillos y los senos galactóforos que se van a poder ver en práctica. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Es la última, ¿verdad? Ya. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Esta PPT se las estaré pasando en un rato. Acerca de la práctica, yo quería que le tomen bastante importancia porque en embriología no hay muchas láminas. De hecho, en la guía de vaquero en embriología no existe, chicos. No está. Nosotros tenemos las fotos que hemos podido tomar y hemos tratado de ordenarlas. Así que, nada, aprovechen la clase que será el día viernes. Esta clase va a quedar grabada, la vamos a subir y ya les estaremos comunicando el medio por el que lo subamos. Si tienen alguna duda o algo no ha quedado claro, pueden preguntarnos directamente a nosotros. Y bueno, nada chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.